Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Y aquí estamos nuevamente y queremos tocar un tema que un poco difícil de tocarlo, lo escucho muy poco, casi nadie lo habla. Y creo que es necesario que se hable porque es necesario que muchos se saquen, a ver cómo sería, algunos tenemos la duda, diríamos, ¿no? Pero la palabra nos guía a toda justicia y a toda verdad. Nos saca, eh, nos hace entender y nos trae a la luz lo que nosotros tenemos tal vez escaso conocimiento, ¿no? Bueno, lo que voy a tratar en este momento, en este video, es sobre vida espiritual o paranormal. O paranormal. Mire, y el título será Espíritus, fantasmas o demonio. ¿Qué espíritus, fantasmas o demonios? Entonces yo estuve buscando qué nos dice la Biblia acerca de estas cosas. Y por lo que estuve leyendo, uh, puedo incluirme de que hemos sido engañados muchas veces y que como me tocó a mí escuchar ruidos, caminar personas, bueno, uno dice personas, caminar, que caminan, que mueven cosas, que hacen ruido. Me tocó en varias partes. Yo era policía y estaba en una comisaría de la cordillera. eh, y una noche me dejaron solo porque, claro, en esa comisaría sucedían todas estas cosas. Entonces me dejaron solo. Se enfermaron todos, cosa que yo pudiera estar solo. Bueno, entonces yo empecé a sentir, estando en la sala de radio, empecé a sentir que en la cocina de la comisaría habían ruidos, como quienes hacían sonar las tazas o los jarros, los vasos, sobre una mesa o sobre la mesa que estaba ahí en la cocina. Entonces, como yo sabía que yo estaba solo y que presos o detenidos o reos no habían, porque era una comisaría chica, en caso de que tendría que haber gente ahí demorada por un tiempo, ya pasaba a la ciudad más importante que tenía la alcaidía o una especie de cárcel. Entonces yo tomé la linterna y fui a la cocina a mirar. No abrí la puerta, sino que le di una patada para que se abriera rápido. Y con la pistola preparada, lista para disparar, si andaba algo raro ahí. Pero no vi a nadie. Todo cesó en el momento y después sentí los ruidos en los patios de la comisaría. Fui a mirar allá también, no había nada. Y gracias a Dios que Dios me ha dado un espíritu de valentía, que de lo contrario hubiera salido disparando a levantar los compañeros porque me sentía miedo. Cosa que no sentí nunca, gracias a Dios, ¿no?
Yo doy gracias al Señor que siempre me acompañó, de alguna u otra manera. Entonces yo todavía no conocía el Evangelio, le aclaro, que yo era católico, apostólico y romano. O sea, no era cristiano, era romano, eso era. Entonces, me pasó también, escuché espíritus, largaban, tiraban la cadena del baño, también en varias partes, en otras ciudades, en otros lugares, en otros hogares, yo sentí estos ruidos y cosas por el estilo. Y leyendo la palabra del Señor y buscando sobre estas cosas, encontré algo. Entonces, yo quisiera compartirlo, ¿no? Leerle, compartirle esto. A ver, va por aquí. Bueno, espérenme un segundo que ya estamos. Ya estamos. Ya estaríamos. A ver. Acomodamos por ahí y buscamos acá. ¿Qué dice la Biblia acerca de los fantasmas o apariciones? Eso es el título que tiene esto. Y empieza a explicar. Yo voy a leer lo que está ahí. Luego voy a traer unos versículos bíblicos, ¿no? Y dice así, a ver si lo puedo trasladar para el otro lado. Ahí estaría. Creería que ahí. Bien. Dice así. ¿Existen los fantasmas? La respuesta es esta a esta pregunta. Depende de lo que se quiere decir exactamente con el término fantasma. Si el término significa seres espirituales, la respuesta es sí, son seres espirituales. Si el término significa espíritu de personas que han muerto, la respuesta es no, no. Y usted sabe que yo leyendo entendí algo que yo la verdad no lo había entendido, le soy sincero. Lo sabía de otra manera. Yo pensaba que, le voy a dar un énfasis a esto, yo pensaba que el hombre o la mujer, el malo o el bueno, vivirían la felicidad después del arrebatamiento y la infelicidad, que sería el tormento después del arrebatamiento, después de juzgar a los vivos y a los muertos. Pero por lo que leo, y leo en la palabra, entiendo que la cosa no es como yo la entendía, sino que aquella persona que no cree en Jesucristo, que no recibe al Señor Jesucristo como único y suficiente, y no es para que usted se haga evangélico, que debería hacerlo, pero por su propia voluntad, porque usted cree, porque lee los santos evangelios de Mateo, Apocalipsis, y usted va a entender, ¿no? Entonces, sino que la persona cuando muere en pecado va directamente al infierno, empieza a vivir el tormento. No va a vivir en una tumba, como yo creía que ¿cómo es? Que la persona, el espíritu de la persona estaba junto con los huesos, con el cuerpo descompuesto ahí. Yo decía, estarán afuera, estarán por ahí vagando. Yo pensaba eso, ¿no? Pero no era así la cosa, según la Biblia. Seguimos leyendo. Dice, la Biblia deja muy claro que hay seres espirituales
tanto bueno como malo, pero la Biblia niega la idea de que los espíritus de los seres humanos fallecidos puedan permanecer en la tierra o perseguir a los vivos. Vamos entonces a Hebreos 9:27. Allí dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto entonces quiere decir que después que murió está, como yo tuve estas revelaciones espirituales, estas revelaciones como te dijera, a ver, yo fui llevado en el espíritu en distintas ocasiones, es verdad, y entonces vi cosas. Entonces, puedo decir, claro, yo no había entendido perfectamente bien las cosas, ahora sí las entiendo, que en el momento que la persona deja de existir, si es buena, vuela hacia el paraíso. Claro, pues Jesús le dijo a aquel reo, a aquel preso o como quiera tomarlo, no sé llamarlo, que se conoce como el reo bueno y el reo malo, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que estaba crucificado junto con Jesús, y mientras que el otro le injuriaba, como provocándole o tentándole para que se bajara de ahí y los bajara a ellos también. Pero la cosa es que él no sabía que esta persona que estaba ahí sufriendo la crucifixión junto con Jesús, no sabía que Jesús había venido a morir y que sabía Jesús que tenía que sufrir la muerte de cruz. Entonces, el otro dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, quiere decir que el otro, al morir, inmediatamente fue al infierno. Pero el bueno fue con Jesús al paraíso, se quedó en el paraíso. Ahora hay otro pasaje de la palabra del Señor que dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero o hacerse rico, multimillonario? Y hoy, ayer escuchaba una noticia del que había comprado del pajarito ¿cómo es? Que vio que está el YouTube, está el Facebook, el Twitter, ¿no? Twitter. Bueno, ese es el pajarito. Y que le costó 44.000 millones de dólares. Yo digo, 44.000 millones de dólares compró una empresa. Bueno, dice que es el más rico del mundo. Y la palabra del Señor dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde en el infierno? Y comenzará a sufrir los padecimientos de la eterna condenación, el malo, el incrédulo, el tibio, el que no se preocupa por la vida cristiana, o el que niega a Jesucristo, aquel que dice que es cristiano y no se perfecciona, no perfecciona su vida en lo que es santo, agradable a Dios, ¿no? Porque hay muchos evangélicos, hay millones podemos decir, o miles de evangélicos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no millones de evangélicos? Como los hay católicos, ¿no es cierto?
Entonces, tanto el católico como el evangélico está creído que su vida espiritual es grata delante de Dios, porque no le hace un mal a nadie, porque no se preocupa, porque toma a los otros de los demás como ignorantes. Entonces se despreocupa. Hay malos evangélicos, malos cristianos evangélicos, que creen que su prójimo es un palo, es una madera o es una imagen, y pasan y ni siquiera lo saludan. Entonces esa es una gran ignorancia, ¿no? Ignorar a su prójimo es una gran ignorancia. Es terrible eso. Es lo mismo el católico dice, yo me confieso ante el cura me dice a mí, te absuelvo de todos los pecados, me manda a rezar Padre Nuestro y Ave María y listo, ya está listo para irse con el Señor. Y no es así, porque las desavenencias, ya sea con su prójimo, ¿no es cierto?, sea el vecino, sea la mujer, sean los hijos, sea quien sea, o sea los padres, es un pecado que se tiene que reconciliar de persona a persona. Bueno, dándole un redondeo sobre lo que es malo, y hay muchas cosas más que son malas, ¿no? Pero vamos a esto, que me interesaba a mí y por eso lo busqué. Quería tener más conocimiento, más seguridad en estas cosas. Si realmente los fantasmas, los espíritus, estos eran almas errantes de los muertos que andaban en pena, andaban sufriendo en pena, y no, la Biblia lo declara como seres espirituales, pero demonios. Entonces seguimos leyendo, ¿no? Para la persona, que sucede que el espíritu de una persona después de muerto tiene juicio. El resultado de este juicio es el cielo, ¿no es cierto? El cielo para el creyente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. A ver, segunda de Corintios, capítulo... A ver, 5, 6 al 8. Más 5, 6, acá. Dice, mas el que no hizo para esto mismo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu o la fortaleza del Espíritu, de qué tomarnos, ¿no es cierto? Porque las arras viene a ser como un puntal, un bastón, las jarras. Entonces es la fuerza en el Espíritu para poder nosotros, que el Espíritu Santo, para poder fortalecernos. Dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Claro, yo no lo entendí ahora, mira. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Claro, al dejar el cuerpo directamente seguía inmediatamente con el Señor. El que ha creído en Cristo, el que lleva una vida agradable delante del Señor, pero el que lleva una vida mala delante del Señor, le espera eterno tormento. Dios nos libre, amén. Dios nos libre, amigo. Es bueno, es lindo, es mejor creer en Cristo que hacerse el vivo. Es mejor cristianizarse y ser un verdadero cristiano, como yo le llamo, un pastor nuevo testamentario, que es del Nuevo Testamento, que ser un pentecostal inútil, un mentiroso, un hipócrita,
un vanaglorioso, un soberbio, tener las obras de la carne, siendo pentecostal y siendo evangélico. Es mejor ser cristiano. Yo le recomiendo que sea cristiano y completo. Y no pentecostal, porque el pentecostalismo es es un cuento, es una mentira. Es una mentira. Fue una persona que inventó eso en 1910, lo del pentecostalismo. Eso no es bíblico, sí que es mentira, es falsedad. Entonces vamos a Filipenses 1:3 dice, y el infierno para los incrédulos. Mateo 25:46, Lucas. No hay un término medio, no hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma. Si existen cosas como los fantasmas, según la Biblia, no pueden ser para la nada los espíritus incorpóreos de seres humanos fallecidos. La Biblia enseña claramente que hay seres espirituales que pueden conectarse o aparecer en nuestro mundo físico, y la Biblia también dice que lo identifica a estos seres como ángeles o demonios, ángeles caídos o demonios. También hay ángeles que son seres espirituales que son fieles servidores a Dios. También hay ángeles que se pueden aparecer. Los ángeles son justos, buenos y santos. Los demonios son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios. Los demonios son malvados, engañosos y destructivos, según la segunda de Corintios 11, 14 y 15. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. ¿Y yo qué se me viene a la mente? Bueno, a la mente se me vienen estas apariciones de María, que está apareciéndose María por todos lados. Yo no puedo creer, porque eso no es bíblico. Si estuviera en la Biblia, posible que podía ser cierto, pero son mentiras. Y menos que venga a ver, María ni conoció el rosario católico, el rosario católico, porque nosotros los cristianos evangélicos no tenemos rosario. María no conoció el rosario. Entonces, ¿cómo se manda rezando rosarios a ella misma? O sea, es una mentira, una falacia. Y son demonios, son esas apariciones que andan con rosario. No. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y no puede haber un mediador entre los hombres y Jesucristo y que se llame María. No. Eso es mentira. Bueno, vamos a lo que tenemos que leer. 11, 40, 14 y 15. 11, 14 y 15 dice. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, es lo que yo estoy terminando de decir. De virgen también se puede disfrazar, más vale. Porque la cuestión es engañarlo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los ministros de Satanás, ¿qué son? Demonios. Y también se van a disfrazar. A ver, en un teatro, cuando se hace una novela, cuando se hace una película, se disfrazan, ¿verdad? Para tal fin. Se pueden disfrazar de virgen, de ángel, de santo, de cura, de lo que sea. O de pastor, de cualquier cosa se puede disfrazar.
es una obra teatral. Los demonios también usan su obra teatral para engañar a los seres humanos, a los cristianos, porque la palabra del Señor dice que si es posible, engañarán a los escogidos de Dios. Así que imagínense cómo es la cuestión. Seguimos adelante. Entonces, dice, disfrazada, no. Definitivamente dentro del poder y las habilidades que poseen estos demonios. Ejemplo bíblico más cercano aún a apariciones se encuentra en Marcos 5:1 al 20. Marcos 5:1. Marcos 5:1. Acá. Un segundito, ya no. 5:1. Marcos 5:1 al 20. Dice así: viniendo al otro lado del mar, a las regiones de Gadareno, ahí está la historia cuando aquel endemoniado salió de las sepulturas y quiso atacar a Jesús, o quiso asustar a Jesús y a los discípulos. Pero el Señor reprendió los demonios, que eran legiones. Imagínate, no era un fantasma, sino que eran demonios. Eran demonios. Pero fíjate vos que los demonios le dijeron, exclamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjate vos que los demonios confiesan y declaran que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y no lo llamaron Hijo de Jehová ni cosas por el estilo. ¿Se da cuenta que usted está pronunciando un nombre inútilmente? ¿Se da cuenta de que usted está suplantando a Jesús? O que no le está dando el valor a la palabra del Señor, que le dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no tenés otro. Se da cuenta que hay un engaño diabólico metido en la misma Biblia. ¿Y por qué digo yo un engaño diabólico metido en la Biblia? Porque la adulteraron con esos nombres. La adulteraron, la palabra de Dios la adulteraron. Recuerde que está hecha por una imprenta. Entonces ahí pueden poner todo lo que se quiere, y también está lo escrito. Por eso el Señor dice: escudriña las Escrituras, que os parece que en ella está la vida eterna. Pero también dice: acepta lo bueno y desecha lo malo. ¿O no dice así? Bien. Entonces le dicen los demonios: ¿por qué decía, sal de este hombre, espíritu inmundo? Y preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y estaban con un nombre. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región, o sea, que no lo mandara al abismo, ¿no? Le rogaba los demonios. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, estaban pastando, y dice que le rogaron los demonios diciendo que los enviara a los cerdos. Y estos enloquecieron y se echaron en el mar. Fíjate vos la maldad que se mandaron. Ahora, que yo quiero decir, no está ahí, por ahí, uno cree que la persona, por eso, a ver, rezarle a un muerto, rezar por un muerto, hacer esto o aquel sacrificio solamente psicológico para la persona.
Porque la Biblia aconseja y dice clarito que después de muerto juicio, después de muerto vida eterna, felicidad con Dios o infelicidad o tormento eterno. Y no es cuando venga el arrebatamiento, sino que cuando aparezca el arrebatamiento o cuando aparezca Jesucristo a buscarlo y se levanten los que han muerto en Cristo Jesús en cuerpo incorruptible de gloria, será que vendrán los espíritus y se meterán en esos cuerpos y saldrán de ahí de la sepultura. Pero ¿dónde está el espíritu? Está en un lugar donde o no están en tormento y están en el paraíso, por ejemplo. Y en el momento del arrebatamiento saltarán a la vida, porque dice que el mundo será juzgado en cuerpo como hombre, no semejante a hombre, sino como hombre. Y entonces los malos, que creyeron que se escaparon del castigo, se escaparon de esto o lo otro. Dios santo, hay que pensarlo 2 veces, ¿no? O 10 veces, bendito sea Dios. Bien, entonces, vamos a ir a otro. ¿Qué hay de los casos de que los espíritus actúan de manera positiva? ¿Qué pasa con los psíquicos que dicen invocar a los difuntos y obtener información verdadera y útil de ellos? Una vez más, es lo esencial recordar que la meta de los demonios es engañar. Si el resultado es de la gente que confía en lo psíquico, que en vez de confiar en Dios, confían en los demonios, es estar totalmente errado y ausente de Dios, o sea, como peleados con Dios, por creer que los psíquicos o estas cosas pueden ser ciertas, es no creer en Dios. Es decir, puede que sea cierto, nada más que están equivocados, la Biblia está equivocada. Es ahí cuando cometen el error de pelearse o de separarse o alejarse de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, el diablo. Entonces, vamos a otro, vamos a ir a otro, a ver. Vamos a ir a otro. Alabado sea Dios. Acá. Aquí. No sabía cómo volverlo para atrás. Y ya está. Bueno. Acá dice, ¿qué dice la Biblia sobre los fantasmas? Aquí dice que la cultura latinoamericana es muy supersticiosa, sincretizada en las religiosidades populares que se creen en fantasmas y otras apariciones de ultratumba. De los cristianos necesitamos tener discernimiento al respecto. Los cristianos necesitamos tener discernimiento al respecto. Ahí está. Entonces está bueno que yo explique esto según lo que está escrito. Esto no es algo nuevo, pues ya en el Antiguo Testamento Dios eligió un pueblo para que fuese diferente a las naciones vecinas. Debido al misticismo, politeísmo, y tradiciones de los pueblos
circundantes que existía en aquellos lugares la tendencia de la superstición. Hoy se dice que un fantasma es la imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. A ver, tenemos algunos versículos. Teníamos un versículo. Así está por aquí. Teníamos aquí. Esperen un segundo. Ya no lo encontramos. Vamos a ir a Mateo 26. No, 14:26. Mateo. $14.26. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos entonces. Segundo de Corintios, a ver. Segundo de Corintios 5, 6. Dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y que quisiéramos estar ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Así da a entender entonces de que la persona cuando desaparece de este mundo inmediatamente va al lugar que le corresponde. Si es malo, al infierno. Y si es una buena persona, un buen creyente y tiene a Cristo, al cielo con él. Alabado sea el Señor. Entonces, quiero decirle, hermanos y amigos en Cristo Jesús, que tenemos la posibilidad de ser salvos mediante Cristo Jesús, pero condenados por nuestra desobediencia, por no haber creído, porque fuimos solamente religiosos, pero no llegamos a ser cristianos. Cristo no es religiosidad, el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder y potencia de lo alto, es palabra de Dios. Por eso es que le digo, yo soy pastor nuevo testamentario, porque creo en los santos evangelios, predico los santos evangelios, camino por los santos evangelios, me instruyo por los santos evangelios y creo estar cerca de Dios por los santos evangelios. Y eso es lo que yo into, predico, animo a que busquen a Cristo Jesús a través de los santos evangelios y no a través de la ley, porque la ley no te guía a los santos caminos del Señor, sino los santos evangelios, palabra de Jesucristo, palabra de Dios y palabra de Jesucristo. Así que Dios te bendiga grande y sobremanera abundante, sea el Señor contigo, el Señor te bendiga, te fortalezca, te ilumine, te guarde, te guíe,
y bueno, que puedas apartarte alabado sea el Señor, superstición de toda la maldad. Y bueno, hay supersticiones que, como decía al principio, supersticiones donde el cristiano cree que está bien delante de Dios, eso es lo que cree, como el católico que va y se confiesa y el cura le dice que rece unas Ave María y unos Padre Nuestro y que ya queda listo para irse con Dios. No ese es el asunto, porque el pecado se lo cometió a una persona, o el engaño, o el robo, o la estafa, o lo que haya cometido, el adulterio, y tiene que ser confesado a la persona. Por eso es lo que dice en Santiago, ¿no es cierto? Confesad vuestras ofensas unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No dice que vayas a donde el pastor, no dice que vayas hasta donde a un ministro para confesar tus pecados a espaldas del otro, porque sigues en pecado. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que busques al Señor, alabes al Señor y glorifiques al Señor. Dios te bendiga, grande y sobremanera abundante. Amén. Así un gusto. Suscríbete, manda un mensajito, no te quedes. Dios te bendiga. Amén.